Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, Fernando, por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros, con estos colegas de sesión de los que yo he leído y he aprendido tanto. Y yo lo que querría hacer es quizá dar un paso atrás respecto de algunas de las cosas que se han planteado para plantear de forma casi un poco provocadora una serie de debates, una serie de reflexiones, ¿no? Porque el punto de partida, o quizás el punto de llegada, respecto de la evaluación entendida en sentido amplio, yo creo que es muy compartido en esta mesa, ¿no? Es muy compartido y creo que además seguramente será muy compartido por el público. El diseño y la implementación de políticas públicas sin duda necesita de políticas basadas en la evidencia. Creo que esto es no el punto de partida, no sé por qué esto se pasa solo, pero bueno, es el punto de partida, pero yo diría casi el punto de llegada. Necesitamos de la aplicación de enfoques y de métodos científicos, necesitamos de la toma de decisiones informada, que en ningún caso reemplaza la ideología, simplemente la orienta, y necesitamos que la evaluación del diseño, de la implementación y de los resultados presida el proceso de elaboración de políticas públicas. Yo diría que, siendo esto una suerte de consenso seguramente entre todos los que estamos aquí, más un punto de llegada que un punto de partida, emergen una serie de cuestiones que lo hacen difícil, que lo hacen complicado, que lo hacen un camino un tanto pedregoso en ocasiones, que no siempre lo facilitan y que tienen que ver con las ideas que a continuación quiero plantear. La presentación se me adelanta, no sé por qué. Decía que para hacer de la evaluación, yo diría, ese instrumento del que tanto Joan como Mónica hablaban y del que yo creo que tenemos un razonable consenso en esta mesa, necesitamos... Nada, no funciona, así que lo vamos a hacer sin presentación. ¿De acuerdo? Sí, porque va pasando sola. Hagámoslo sin presentación, que no es tampoco imprescindible. Para hacer de la evaluación ese instrumento, yo creo que necesitamos reflexionar sobre 5 cuestiones que me parecen esenciales, sobre 5 ideas que me parecen muy relevantes, ¿no? En primer lugar, hoy hacemos evaluación en un mundo que no es el de hace 15 o 20 años. Contamos con instrumentos, con métodos, con técnicas cuantitativas mucho mejores, pero el mundo es más complejo también en el sentido en el que existe, yo diría, una gran brecha entre el policy y el politics, ¿no? En español hablamos de políticas de forma indistinta o de políticas y de políticas públicas. En inglés yo creo que esta diferencia entre el policy y el politics ayuda a entender dos mundos que tienen de forma creciente lógicas diferentes, ¿no? El territorio del policy es un territorio de la evidencia empírica, es un territorio de un cierto sosiego, del matiz, es un territorio del medio y largo plazo que requiere de revisión de buenas prácticas, que requiere de la evaluación, en definitiva. El territorio del politics hoy, el territorio de la política, es un territorio que ha cambiado sustancialmente en la última década y media. Es un territorio donde el cortoplacismo se impone de forma, yo diría, mucho más apremiante que hace 15 o 20 años. Es un territorio en donde las narrativas y los discursos presiden, ¿no?, la acción y, por lo tanto, que no siempre casa bien con el espacio de la evidencia empírica, de la ponderación científica. Es un territorio, quizá Euskadi en este sentido sea todavía una excepción, yo diría, en el mundo occidental, en donde los vectores populistas construyen la política. Y lo vemos en el conjunto de los países europeos, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en los países de la OCDE. Y, por lo tanto, esta brecha creciente entre el policy y el politics, yo creo que nos sitúa en un escenario en donde es necesario construir puentes. No vamos a poder tener buena evaluación de todo el proceso de políticas públicas, del diseño, de la implementación, de los resultados, si no somos capaces de articular puentes entre dos esferas cuya brecha se amplía de forma creciente en nuestra realidad. Construir puentes, ¿qué quiere decir?
claro, es complejo, ¿no? Pero por lo menos significa tener en cuenta que las narrativas y los discursos del politics, de la política en estado más duro, como lo entenderían los ciudadanos, tienen que estar al servicio de las políticas públicas. Y al mismo tiempo creo que las políticas públicas tienen que ser coherentes con esas narrativas. Pondré un ejemplo. La campaña de Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, se ha construido sobre, claramente ha sido una narrativa construida sobre 3 o 4 políticas públicas. Guarderías gratuitas para el conjunto de los ciudadanos de Nueva York, una parte del transporte urbano gratuito, supermercados de bajo coste para la ciudadanía. Bueno, claramente es el ejemplo de cómo se construye un puente entre las dos esferas, en este caso porque la narrativa y los discursos están al servicio de una serie de políticas públicas. Creo que falta por ver el segundo puente, el de vuelta. ¿Van a ser las políticas públicas capaces de ser coherentes con la narrativa? Porque cuando las políticas públicas no son coherentes con la narrativa, lo que tenemos es desafección, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que acercar esas dos esferas, el policy y el politics, requiere de esa construcción continua entre ambos puentes, entre el puente de ida y el puente de vuelta, narrativas al servicio de políticas públicas, pero al mismo tiempo políticas públicas coherentes con esas narrativas. El puente de ida a veces es más fácil de construir, el de vuelta es mucho más complejo, ¿no? Hacer las políticas públicas coherentes con tus narrativas quiere decir, en primer lugar, ponderar un poquito las narrativas. Cuando prometes el cielo y te encuentras el suelo, la desafección emerge rápidamente, ¿no? Hay una segunda idea que quería plantear y es que hoy la política mancha. Hoy la política mancha. Y esto, claro, estamos hablando de que hay una dimensión, la que tiene que ver... ¿Mancha por qué? Creo que es muy evidente, ¿no? Precisamente esta disociación creciente entre el policy y el politics, en un contexto de fuerte polarización, hace que para mucha gente la política sea un espacio turbio que mancha. Y cuando tú quieres contar con gente de prestigio, cuando quieres contar con expertos y expertas, con una persona que ha estudiado y hecho su doctorado en el MIT y por lo tanto es un académico de prestigio, y traerlo a la política es muy complicado, porque el contexto con el que hoy muchos expertos se encuentran en la política es que es un contexto que a buena parte de los expertos y de los académicos le genera como un cierto rechazo, ¿no? Y por lo tanto yo creo que esta segunda cuestión, que es clave para la evaluación, también tenemos que trabajar en ella. Claro, genera además una suerte de selección adversa. Si tú al final no puedes contar con quien ha hecho un doctorado en el MIT para trabajar contigo en la política, en muchas ocasiones con quien te vas a terminar quedando es con la gente de partido. Con todo el respeto a lo que son los partidos, con toda la gente, pero en la elaboración de políticas públicas necesitas todos los perfiles. Necesitas esa gente de partido, necesitas también esa gente experta que no está ahí por ser de ningún partido, y necesitas, por lo tanto, ser capaz de solucionar el problema de que la política manche. Es decir, tienes que trabajar por hacer posible una secuencia que va desde la investigación y la divulgación hasta la transferencia del conocimiento. Y esto yo creo que hoy, en un contexto de muy fuerte polarización de la política, no es fácil de solucionar. Y desde luego creo que no deberíamos pretender solucionarlo por la vía rápida, ¿no? Que es la de decir, bueno, no te preocupes, no mancha tanto. Sí, sí mancha. Y lo que hay que construir son instancias intermediarias entre el espacio de la política y el espacio del expertise, del mundo académico, de los expertos. Y me parece que en nuestro país no siempre somos capaces de construir estos espacios intermedios entre la política y el mundo académico o el mundo científico, ¿no? Hay buenas experiencias, yo creo que hay experiencias de éxito, y Ikerbasque es una de esas experiencias. Creo que la reciente iniciativa del Gobierno, ¿no? la ONAC, la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico, es también una buena experiencia. ¿Cómo es posible recurrir al conocimiento científico a través de una instancia intermedia? Pero, por ejemplo, si uno piensa en las fundaciones que tienen en España los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, creo que no es fácil para ningún experto acercarse a esas fundaciones porque son vistas siempre como correa de transmisión, de parte. Bueno, tenemos ejemplos en otros países europeos en donde Alemania,
en donde los sindicatos, Francia, pusieron en marcha fundaciones que no son percibidas por buena parte de los expertos como correas de parte y a las que se acercan buena parte de los expertos en materia laboral porque no son percibidas como una agenda inmediata de la organización sindical A o B, sino que plantean espacios de deliberación, de estudio y de diseño de ideas más allá de los intereses más inmediatos que pueda tener una organización sindical o una organización patronal. El IRES francés, el IRES italiano o el IMK, ¿no? Alemán. Son ejemplos en donde hay una intermediación entre ese espacio hoy tan cruento de la política. Pensemos que pedirle a un experto que lidie con el espacio de la política es pedirle a un experto que lidie hoy con ese espacio en donde tenemos hechos alternativos. Es que hechos alternativos es una expresión que no casa bien en muchas ocasiones con la torre de marfil en la que vivimos los académicos, que también es una torre de marfil, ¿no? Y esa es la tercera reflexión que quería plantear. Necesitamos, decía en la segunda idea, que la presentación está. Vale, pues lo podemos intentar. Además me va siguiendo de verdad. En esta ocasión ella me sigue a mí. Gracias. Decíamos en esta segunda idea, ¿no? La política debe de trabajar por generar estos espacios de intermediación con el ámbito académico y con el ámbito científico, para que sea posible esa secuencia entre investigación, divulgación y transferencia del conocimiento. Y yo decía, creo que el camino rápido, que es que la política no manche, no está en nuestras manos. Hoy no está en nuestras manos. Y, por tanto, trabajar por esos espacios de intermediación me parece una vía más eficaz para permitir que el conocimiento científico, que el talento, que la capacidad se acerque a la política. Pero esto no siempre es fácil. Es decir, la política tiene un reto, pero el mundo académico yo creo que también tenemos un reto, ¿no? Porque la tercera idea es que nosotros vivimos muy a gusto en nuestra torre de marfil. Y cuando digo nosotros, ahora ¿no? Me quito el gorro de la política y me pongo el de la academia. Afortunadamente me puedo quitar y poner varios gorros a la vez. Hay muchos académicos, muchos expertos en disciplinas muy diversas que no tienen ninguna necesidad de acercarse. ¿Que por qué habrían de hacerlo? Es un espacio cruento, es un espacio difícil, es un espacio que les va a generar una tensión y que producen un conocimiento que sitúa al policymaker en el reto de tener que ir a buscarlo. Bueno, disculpadme, pero todos sabemos que esto no pasa. Los policymakers no tienen tiempo en su día y en su agenda para buscar conocimiento. Es muy complicado. Pongo algunos ejemplos. Colegas que en España están reflexionando sobre los cuidados de larga duración en el ámbito universitario o sobre las pensiones. Tenemos el debate que tenemos en España en este momento sobre las pensiones y tenemos recientes investigaciones que están planteando que buena parte de la inversión que hacemos en pensiones, del gasto corriente en pensiones, tiene un impacto que supone un retorno notable para la propia administración pública. Hay colegas, se dice el pecado pero no el pecador, que están trabajando a través de las tablas input-output en estimar cuál es el impacto que para las administraciones públicas tiene este gasto en pensiones. Y los resultados son espectaculares. Es que más de la cuarta parte, más de un tercio del gasto en pensiones vuelve a la administración pública. Y, sin embargo, esto no está en el debate público, no forma parte del debate público. No podemos tener a los policymakers yendo a buscar ese conocimiento que se está produciendo, pero que no es fácil en muchas ocasiones de encontrar, de captar, de revelar y de hacerlo emerger. Y, por lo tanto, yo creo que aquí también tenemos un reto que corresponde al ámbito académico, pero que corresponde al diseño de cómo se produce el conocimiento. Pondré un ejemplo, ¿no? Y creo que Joan, aquí durante su tiempo en el Ministerio se han hecho muchas cosas muy positivas al respecto, que tiene que ver con los sexenios de transferencia. Cuando los académicos nos dices parte de tu sueldo va a estar vinculado al hecho de que hagas emerger ese conocimiento y lo hagas accesible y factible para quien tiene que tomar decisiones. Bueno, creo que ayudaría, ¿no? Ayudaría, claro, un sexenio es una parte menor de nuestro sueldo, pero en todo caso esos instrumentos contribuyen a que quien tiene que tomar decisiones de política económica o de política social o de política laboral pueda encontrar más fácilmente ese conocimiento porque haya emergido por sus propios incentivos. Porque, insisto, la brecha entre el policy y el politics hace que buena parte del conocimiento hoy sencillamente no emerja, no sea de fácil acceso
a quien tiene que tomar decisiones. Una cuarta reflexión sobre esta relación entre la política, la administración pública y el ámbito científico. En ese triángulo creo que haríamos muy mal haciéndole caso exclusivamente a uno de los actores del triángulo, ¿no? A políticos, a altos funcionarios o a académicos expertos en las distintas disciplinas, ¿no? Y por eso lo planteo de esa forma tan provocadora. Ojo con hacer caso solo a alguno de ellos, porque casi es la garantía de que no saldrá bien, ¿no? Y tenemos, yo creo, ejemplos diversos en políticas públicas en nuestro país. El mestizaje intelectual, primero en los propios grupos de expertos, pero la necesidad de considerar este triángulo en el diseño de políticas públicas y en la evaluación de políticas públicas, aunque pueda parecer una obviedad, y de hecho yo creo que lo es, se hace poco, se hace en pocas ocasiones. Y sin embargo, cada uno de estos actores te está ofreciendo visiones que son necesarias al respecto de las restricciones que hay que considerar en el diseño y la evaluación de políticas públicas, ¿no? Restricciones de índole social, restricciones de índole política, restricciones de índole administrativa. Mi experiencia como secretario de Estado es que puedes, después de haber trabajado con un grupo de expertos a fondo una materia, intentar poner en marcha una política pública que hasta que no hablas con un abogado del Estado, con un interventor, no sabes lo que realmente cuesta. Y si está de tu lado y puedes trabajar con él en el diseño de esa política pública, encontrarás enormes facilidades para desplegarla. Y por tanto, creo que las tres piezas articulan la posibilidad de que una política pública realmente esté bien diseñada, realmente pueda conseguir sus objetivos y lo pueda hacer teniendo en cuenta las restricciones que en cada uno de esos ámbitos vas a encontrar o vas a tener. Algunos ejemplos, ¿no? En mitad de la pandemia, el gobierno de coalición al cual yo pertenecí tuvo el reto, la decisión de acelerar o no algunas de las cuestiones que estaban en la agenda de políticas públicas pactada por los dos socios de ese gobierno. Habíamos pactado la creación de un ingreso mínimo vital que se iba a desplegar a lo largo de la legislatura, pero iba a entrar en vigor en la segunda parte de la legislatura. Y en marzo del 2020 te llega una pandemia y te sitúa en casa a millones de personas, algunas sin ningún ingreso. Y hay 2 o 3 ministros que deciden que esto hay que implementarlo con mayor rapidez, que esto no puede esperar a la segunda parte de la legislatura, que hay que hacerlo en meses. Bueno, cuando las cosas se hacen en meses, no tienes el tiempo ni la capacidad en muchas ocasiones de hacerlo lo bien que querrías, pero hubiera sido imposible hacerlo sin ese empuje político. Y yo quiero reivindicar aquí, ¿no? Fue el caso del ministro Escrivá, fue el caso del vicepresidente Iglesias, sin la presión y el empuje de una serie de ministros que dijeron ahora es cuando hay que hacerlo, bueno, ni los expertos, ni los altos funcionarios, ni hubieran podido empujar una realidad que era imprescindible en ese momento. Pero en ese equilibrio entre este triángulo no pudimos hacer caso, tanto como hubiera sido deseable, yo creo, a expertos, a académicos, a personas que, algunos están en esta sala, ¿no? que estaban ayudando al Gobierno a pensar en el diseño de ese ingreso mínimo vital. Y hubo que quizá hacer más caso a algunos altos funcionarios, estoy pensando en la Seguridad Social, que nos planteaban restricciones que eran impepinables en esas circunstancias. Bueno, el País Vasco y Navarra tienen en cuenta en el diseño del ingreso mínimo vital los ingresos de los hogares de los últimos meses, pero el Gobierno de España no pudo hacerlo, porque el aplicativo de la Seguridad Social no lo permitía. Un aplicativo informático te lastra el despliegue de una política pública porque en ese momento no puedes considerar una restricción que es de índole administrativa o porque le has dado más peso quizá en este triángulo a un vértice que a otro. Y hubo muchos expertos que avisaron, ojo que esto en Euskadi y Navarra se hace desde hace muchos años y es imprescindible tomar en cuenta los ingresos en curso de los hogares porque el ingreso del año pasado te puede generar muchos problemas. Bueno, el ingreso mínimo vital fue una realidad que nació muy rápido, que nació a tiempo, yo diría, pero que nació con muchos problemas y tuvo que ser remendada en sucesivos BOEs durante todo un año. Afortunadamente se hizo, ¿no? Lo pongo como ejemplo de cómo tener en el barco a
a políticos que puedan empujar, a altos funcionarios que puedan ayudar y saber dónde vas a tener las curvas en el proceso de tramitación, en el proceso de diseño y en la evaluación posterior, pero al mismo tiempo académicos y expertos que conocen perfectamente la materia es imprescindible. Creo que trabajar sin esos tres vértices, sencillamente, sin ese mestizaje intelectual, somos mucho menos eficaces. Y aunque es una obviedad, mi experiencia, tanto en el ámbito académico como en el ámbito de la administración pública, es que rara vez se hace esto. Obviedades que rara vez hacemos. ¿Por qué? Bueno, pues porque la vida es complicada y la vida de un decisor de políticas públicas es muy ajetreada y muy complicada y no siempre tiene tiempo, ¿no?, para tomar de alguna forma en consideración la necesidad de articular este triángulo que requiere, yo diría, inicialmente de algo más de tiempo para desarrollar el diseño de ciertas políticas públicas y su evaluación respecto de la implementación, pero que a posteriori puede resultar mucho más eficaz y puede ahorrarte muchos problemas. Cuando un abogado del Estado, un interventor, te para algo durante 8 meses, seguramente es porque quizá no has tenido las suficientes conversaciones con él o con sus equipos en los meses previos para que eso no esté parado tanto tiempo. Cuando se empezaron a pensar las reformas de pensiones del 2021, 2022 y 2023, se empezaron a pensar con morfologías muy distintas a lo que luego finalmente tuvimos. Se empezaron a pensar, yo diría, con un peso, ¿no?, de alguno de estos vértices muy excesivo. Cuando a una serie de expertos le dices el gasto en pensiones que vas a tener en los próximos años no debiera superar el 12% del PIB y te viene una generación del baby boom y esta es la restricción que tienes y a partir de ahí tienes que trabajar. Bueno, pues los expertos seguramente empiezan a pensar en la necesidad de ampliar la vida laboral, en el sentido de ampliar, ¿no?, los años de vida laboral antes de la jubilación o el periodo de cómputo antes de que se produzca esta jubilación, lo cual puede llegar a suponer mermas en la jubilación futura de algunas personas. Hasta que llega un momento en donde hay una restricción política que alguien traslada desde otro vértice de ese triángulo y no, la actualización con el IPC es una restricción, no puede dejar de producirse. Bueno, entonces trabajaremos para ver cómo es posible que la Seguridad Social obtenga ingresos que hagan viable que el gasto en pensiones en este país se termine elevando al 15%, que es lo que hoy gastan Francia o Italia. Es decir, que creo que este mestizaje intelectual, primero entre el propio ámbito de expertos, que creo que tiene que ser plural, que corresponda a distintas disciplinas, a distintos perfiles, pero que tiene que tener necesariamente el complemento de funcionarios y políticos, ayuda mucho a que efectivamente la evaluación en sentido amplio, entendida como diseño, implementación y evaluación de resultados, pueda terminar siendo eficaz. Y una quinta idea. Creo que, como decíamos inicialmente, tenemos que ser conscientes de que el policy y el politics cada día están más distantes y, por lo tanto, necesitamos puentes cada vez más sólidos para atraer el talento al diseño de políticas públicas. Creo que tenemos que ser conscientes, en segundo lugar, de que la política mancha y, por lo tanto, tenemos que construir estancias intermedias para que el talento se acerque al diseño de políticas públicas, pero que además hay que incentivar, hay que pinchar al mundo académico, porque, y lo digo en primera persona, podemos llegar a vivir de forma muy cómoda en nuestra torre de marfil y no hacer emerger ese conocimiento. Creo que es clave el mestizaje intelectual, pero hay una quinta idea que es debemos atrevernos a pensar razonablemente fuera de la caja. Y esto no lo hacemos. Yo diría un pie in the box, ¿no?, y el otro fuera. Lo decía Mónica y estoy muy de acuerdo, ¿no? Los retos que tenemos por delante como sociedad me parece que son muy trascendentales. Hablamos de reducir la desigualdad desde hace décadas, pero no somos capaces de hacerlo prácticamente. En algunos países hemos conseguido frenar su crecimiento, pero realmente no conseguimos reducir la desigualdad. Pensemos en el reto de la vivienda, no en España, en Europa, ¿no? El Parlamento Europeo ha creado una comisión para entender y para ver cómo afrontar el reto de la vivienda en Europa. Pensemos el reto del cambio climático. Es decir, realmente tenemos retos en materia de políticas públicas que son tan trascendentales que pretender pensar desde la caja todo el tiempo, yo diría que no solo no va a ser eficaz, sino que además es poco científico. Es decir, al contrario, necesitamos tener un pie dentro y otro pie fuera permanentemente para poder resolver o poder enfrentar estos retos. Y de nuevo pongo
otro ejemplo. En este caso me sirve el ejemplo de la política laboral, ¿no? El salario mínimo y la reforma laboral del 2022. Habitualmente los economistas hemos analizado el salario mínimo porque, claro, cuando hablamos de evaluación de políticas públicas, evaluación de impacto, podemos utilizar unos métodos u otros, unos puntos de partida teóricos u otros. Y cuando hemos analizado el impacto que tenía las subidas del salario mínimo en el mercado laboral, hemos tradicionalmente utilizado una serie de métodos que cuando en 2019-2020 empezamos a plantear subidas en el salario mínimo interprofesional, que recuerdo que ha subido un 60% en 5 años, lo que esas evaluaciones dejaban sobre la mesa es destruirá 150.000 empleos. Ojo, y son evaluaciones rigurosas, metodológicamente muy solventes y bueno, que están planteando una forma de abordar el problema desde un marco teórico y en base a una metodología que tienen todas las garantías del rigor científico. Los llamados métodos, no entrar en la cuestión técnica, ¿no? Pero los llamados métodos Probit y Logit, con los que habitualmente hemos, los economistas, estimado qué es lo que le pasa al empleo que se sitúa en la frontera del salario mínimo, comparando personas que están un poquito por arriba y un poquito por abajo de ese salario mínimo y viendo y siguiendo esas trayectorias laborales. Bueno, ¿qué le pasa, no? El método que tradicionalmente ha utilizado el Banco de España y que tiene una indudable garantía y solvencia científica. ¿Qué le pasa a esas personas y qué impacto puede tener esto sobre el mercado de trabajo? Y yo recuerdo hablar esto en este momento con el equipo y decir, a ver, tenemos sobre la mesa estas evaluaciones, hay que atreverse a subir el salario mínimo después de esto, ojo, bueno, démosle vueltas, pensemos, porque a lo mejor estas evaluaciones no están considerando otros elementos que son muy relevantes. Por ejemplo, cuando uno sale de esa consideración, ¿no? de estos métodos y piensa el impacto que la subida salarial tendrá sobre la función de consumo de muchos hogares, y en particular de los hogares que tienen una renta más baja, que son los que tienen una mayor propensión a consumir, una mayor propensión marginal al consumo. Subir el salario de una persona que gana 5.000 euros al mes no impacta prácticamente sobre el consumo de esa persona. Subirlo sobre una persona que gana 1.000 euros al mes impacta mucho. Bueno, es que a lo mejor esto va a impulsar la demanda agregada del país. Y esto puede que tenga un empleo sobre los propios pedidos de las empresas, que van a crear empleo. Quizá si evaluamos y hacemos una evaluación a priori de esta medida que considere otras dimensiones teóricas que no estamos considerando, y pongo el ejemplo, ¿no? del modelo general post-keynesiano de Badur y Marling, que fue el que en mi equipo utilizamos en ese momento para evaluar el impacto que podría tener un incremento del salario mínimo, es que a lo mejor no tenemos una destrucción neta de empleo, o incluso una destrucción, también las evaluaciones a veces se presentan, ¿no? Se destruirá tanto empleo, pero no se habla del posible empleo que se puede crear. Bueno, es que a lo mejor tenemos una creación neta de empleo porque la función de consumo asociada a ese incremento del salario mínimo está impulsando la demanda agregada del país, por decirlo en términos de Henry Ford, ¿no? El empresario estadounidense. Que un empresario suba el salario a sus trabajadores puede ser problemático para esa empresa porque va a tener problemas de competitividad. Pero si todos los empresarios nos ponemos de acuerdo y lo hacemos dentro de una lógica razonable que permita mantener la rentabilidad, puede que todos salgamos ganando porque consigamos impulsar el consumo y yo venda más coches, ¿no? Que era el planteamiento de Henry Ford. Bueno, si uno ve a posteriori los datos de la economía española, parece que algo de eso ha habido, ¿no? Viendo, en primer lugar, la variación acumulada del salario real, teniendo en cuenta la inflación, ¿no? En realidad, ¿dónde hemos visto incrementos salariales realmente en España en los últimos años? En las decilas bajas. En las decilas bajas. La primera decila, la segunda decila, la tercera decila. Esto, yo diría, responde fundamentalmente a dos elementos de políticas públicas. El salario mínimo, sin duda, y en segundo lugar, un elemento asociado a la transformación, ¿no? Entre el 2022 y 2024, 1,5 millones de empleos temporales se han transformado en indefinidos. Bueno, lógicamente el salario medio de un empleo indefinido es mayor que el salario medio de un empleo temporal. Esta transformación la hemos visto reflejada junto con el salario mínimo en los deciles más bajos. El impacto sobre el mercado laboral es conocido, ¿no? No solo vemos ahí en la derecha esa transformación de temporales en indefinidos, sino el crecimiento del empleo asalariado. Claro, si no tenemos este elemento de pensar con un pie dentro de la caja y otro pie fuera de la caja, la primera evaluación, la del método Probit y Logit, que ponen sobre tu mesa, a lo que te llevas a decir,
el salario mínimo que lo aumente otro. Porque yo no voy a ser el responsable, este gobierno no va a ser el responsable de cargarse 150.000 empleos, claro, ¿no? Quiero decir que también en materia de diseño de la propia evaluación hay un debate científico que los académicos tenemos que tener y que me quito el gorro del académico y me pongo el del político y que los políticos deben de contrastar. Porque creo que en muchas ocasiones, y como decía Mónica, ¿no?, la evaluación se utiliza para sostener tus argumentos, no para iluminar tus argumentos. Y bueno, y en este sentido yo creo que el periodo de la pandemia fue especialmente fértil, porque si de algo tiene que servir la evaluación es para iluminar. El periodo de la pandemia yo creo que nos hizo a los heterodoxos un poco más ortodoxos y a los ortodoxos les hizo un poco más heterodoxos. Fue un periodo muy terrible, pero muy fructífero en lo que tuvo que ver con la reflexión y la posibilidad de pensar con un pie fuera de la caja en un contexto de enormes dificultades. Claro, la pandemia te sitúa ese reto para las políticas públicas y para pensarlas sin anteorejeras o sin excesivas anteorejeras ideológicas, te sitúa el reto muy claramente, ¿no? Pero es que hay otros retos que no vemos y que están ahí, o que vemos de forma mucho más difusa, que la sociedad ve de forma mucho más pausada, como decía Joan, ¿no? El cambio climático, la desigualdad. Bueno, es que yo creo que el símil con la pandemia es muy útil, porque son retos, yo diría casi civilizatorios, en el sentido de que van erosionando poco a poco nuestra democracia el hecho de no poder resolverlos, pero sin embargo seguimos sin terminar de atrevernos a pensar del todo fuera de la caja, una vez pasado el paréntesis experimental de lo que supuso la pandemia en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Y por lo tanto yo, para terminar, cierro invitando un poco a retomar ese espíritu que vivimos durante la pandemia, en donde la realidad nos obligó a pensar con mucha intensidad fuera de la caja todo el tiempo y a hacer evaluaciones a priori, de implementación y a posteriori, que de alguna forma moviesen ese territorio de certezas que teníamos, ¿no? Y creo que eso al diseño de políticas públicas y a la implementación de políticas públicas le ayuda. Tener certezas es clave. No sustituir con la tecnocracia la ideología es fundamental, porque los ciudadanos votan determinados programas políticos y quieren que nuestras políticas públicas o las políticas públicas de quien ahora tiene que tomar decisiones sean coherentes con esas narrativas, pero de alguna forma el remover un poco estas certezas sobre las que en ocasiones se construye, ¿no?, nuestras trincheras ideológicas que se trasladan al ámbito de las políticas públicas, creo que ayuda mucho a pensarlas con más eficacia. Muchas gracias.